Me llamo Camila, tengo 29 años, y hasta hace poco, creía que estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Vivimos juntos durante casi 4 años, compartimos un departamento, mascotas, sueños, todo. Se llama Nicolás, y durante la mayor parte de nuestra relación me hizo sentir querida. O eso pensaba yo. Las cosas comenzaron a cambiar muy sutilmente, tanto que me costó notarlo al principio. Pero ¿cómo pasa con las grietas en las paredes? Si no las atiendes a tiempo, terminan por derrumbar todo. Al principio eran comentarios pequeños. Cosas como esa blusa no es muy elegante. No, o quizás deberías dejar el postre. Te estás saliendo del vestido ideal. Nicolás siempre envolvía sus palabras en un tono cariñoso que me hacía dudar de mis propias reacciones. Me preguntaba si estaba exagerando, si tal vez era él tratando de ayudar. Pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más constantes, más punzantes. Y no solo eso, sus silencios también empezaron a hablar. A veces me miraba con una expresión vacía cuando hablaba de planes a futuro. Y cuando mencionaba la idea de casarnos, su respuesta era siempre evasiva, como si hablar de eso le incomodara. Mis amigas ya no lo soportaban. Camila, te está apagando, me dijo Sofía una noche después de una cena en casa. Pero yo no quería escuchar. Estaba convencida de que lo que teníamos era fuerte, y que tal vez todos los noviazgos largos pasaban por una etapa complicada. Hasta que llegó el momento que lo cambió todo. Fue en casa de sus padres. Habían organizado una comida familiar, y como de costumbre, yo estaba ahí como una pieza más del decorado. Su madre, una mujer de mirada crítica y sonrisa falsa, me trataba con esa condescendencia que te hace sentir como una intrusa en tu propia vida. En medio de la comida, su hermana, una chica insoportablemente engreída, soltó un comentario que me dejó helada. Bueno, ya va siendo hora de boda, ¿no? 4 años es suficiente. Nico. Todos rieron. Yo también lo hice, nerviosa, esperando ver su reacción. Pero Nicolás solo se encogió de hombros y dijo, con una carcajada, ¿boda? Nah. Camila no es exactamente material para esposa. Se hizo un silencio incómodo. Yo me quedé congelada, con la copa a medio camino de mi boca. ¿Qué había dicho? Pensé que era una broma mal formulada, pero cuando lo miré, no vi risa en sus ojos. Vi algo peor, desprecio. Como si de verdad creyera que no estaba a su nivel, que no merecía ese título. Me excusé al baño y estuve a punto de llorar, pero me contuve. Algo dentro de mí hizo clic. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera humillación. Era rabia. Una rabia fría, meticulosa. Y, más fuerte aún, una determinación que me quemaba el pecho. Esa noche, en lugar de discutir, le pedí que habláramos con calma al llegar a casa. Me dijo que no entendía por qué me había molestado tanto. No lo dije en serio, Cami. Era una broma. Además, sabes que mis padres no creen en ti. No quiero ir contra ellos. Ese fue el momento exacto en que entendí que el hombre que tenía al lado no solo no me amaba, sino que jamás me valoró. Durante semanas, seguí como si nada. Me levantaba, le preparaba el desayuno, lo acompañaba a eventos, reía con sus amigos y fingía. Fingía muy bien. Lo suficiente como para que no sospechara nada cuando empecé a salir un poco más por mi cuenta. Le dije que necesitaba tiempo para mí, que quería enfocarme en mis hobbies. La verdad era otra. Había conocido a alguien. Se llamaba Leandro. Lo conocí en una exposición de arte a la que fui por impulso una tarde, solo por despejarme. Me preguntó mi opinión sobre una pieza y terminamos hablando durante 2 horas. Me escuchaba, me hacía preguntas, se reía conmigo. Era como inhalar aire fresco después de estar encerrada años en una habitación sin ventanas. Al principio me resistí, lo vi como una simple distracción. Pero con el tiempo, me di cuenta de que él me veía. Me veía de verdad. No como una carga, ni como alguien a quien corregir o moldear. Me veía como una mujer completa. No pasó mucho antes de que Leandro y yo nos volviéramos cercanos. Y sí, antes de que digas algo, sé cómo suena. Pero te juro que no fue una traición. Fue una liberación. No fue premeditado ni frío. Fue humano. Fue inevitable. Mientras tanto, Nicolás seguía con su mundo perfecto, ignorando mis silencios y celebrando que por fin estaba dejando de insistir con lo de la boda. No tenía ni idea de lo que estaba por venir.
Y entonces, un día, Leandro me invitó a una cena especial. No sabía por qué, pero sentí que era importante. Me puse un vestido que a Nicolás nunca le gustó, decía que no era elegante, y fui. La cena fue íntima, preciosa. Hablamos, reímos, y al final, me tomó la mano, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Sí, así, sin rodeos. Con una mirada que no pedía permiso a nadie. Con una voz firme que decía, yo te elijo a ti. Me quedé sin aire. No por la sorpresa, sino por la claridad. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que quería. Y lo que no. Esa noche no volví a casa de Nicolás. Y lo que hice después, bueno, esa parte es la que nadie vio venir. Especialmente él. Porque no solo le iba a mostrar que si era material de esposa, iba a hacerlo delante de todos, en el momento menos esperado. Pero eso aún estaba por ocurrir. No respondí sus mensajes esa noche. Nicolás me escribió preguntando si me había quedado a dormir en casa de Sofía como otras veces. Le mentí, con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Sí, Sofía y yo necesitábamos una noche de chicas. No te preocupes. Él no lo hizo. No preguntó nada más. No le importó. Durante los días siguientes, planeé con calma lo que iba a hacer. No tenía prisa. Sabía que las heridas que no se curan se transforman en cicatrices. Pero esta no iba a dejar marca en mí. Se la iba a dejar a él. Y a su familia. Porque ellos también fueron cómplices de esa humillación. De esa constante anulación de quién yo era. Cada vez que su madre me miraba de arriba a abajo con desdén. Cada vez que su hermana me hablaba como si yo fuese una asistente y no la pareja de su hermano. Todos iban a verlo. Iban a ver quién era realmente material para esposa. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. El cumpleaños de su padre. Nicolás insistió en que lo acompañara. Les hace bien verte, Camila. Quieren ver que seguimos fuertes. Reprimí una carcajada. ¡Qué ironía! Él creyendo que me tenía segura solo porque no gritaba ni lloraba. Que poco me conocía. Acepté ir. Me puse un vestido azul noche, elegante, con la espalda descubierta, ese que él me había pedido no volver a usar en público porque era muy llamativo. Me pinté los labios de rojo, ese tono que él detestaba porque decía que me hacía ver vulgar. Leandro no opinaba igual. Leandro había dicho que ese color era como una declaración de guerra elegante. Llegamos a la casa de sus padres, donde ya estaba reunida toda la familia. Apenas entramos, la madre de Nicolás me saludó con ese beso en el aire que me erizaba la piel. Su hermana apenas alzó la mano, mientras se burlaba del peinado de otra invitada. Todo estaba en su lugar, la hipocresía, la superioridad, la falsa cortesía. Me limité a sonreír. Durante la cena, me mantuve tranquila, educada, amable incluso. Nicolás se sentía cómodo, relajado. No paraba de hablar de él mismo, como siempre. De su ascenso en el trabajo, de su nuevo reloj, de lo bien que se llevaba con el gerente regional. Nadie preguntó por mí. Nadie quiso saber cómo me sentía, ni qué hacía últimamente. Hasta que el padre de Nicolás, con unas copas de vino encima, comentó: «Bueno, ya va siendo hora de formalizar las cosas, ¿no? Nicolás, ¿cuándo le vas a poner el anillo a Camila?» Todos giraron la cabeza. Yo sentí el aire espeso, cargado. Nicolás sonrió con suficiencia y dijo, con ese tono de soy el centro del universo: «Papá, ya te dije. Camila es buena chica. Pero no sé si sea suficiente para una esposa. Le falta un poco más de madurez». Ahí fue cuando me levanté, con calma. Silencio absoluto. Me tomé unos segundos para mirar a cada uno a los ojos. A la madre. A la hermana. A Nicholas. Luego saqué mi teléfono del bolso. Lo desbloqueé. Y sin decir nada, empecé a reproducir el vídeo que había grabado en la cena con Leandro. El salón se llenó con la imagen nítida de Leandro, arrodillado, sosteniendo el anillo. Su voz, clara: «Camila, te amo. Eres todo lo que siempre quise. ¿Te casarías conmigo?». Seguido por mi risa entre lágrimas y un sí que aún me sacude por dentro cada vez que lo recuerdo. Algunos invitados soltaron una exclamación ahogada. La madre de Nicolás dejó caer su copa. La hermana murmuró un insulto que ni siquiera me molesté en escuchar. Nicolás palideció. «¿Qué?
¿Qué es esto?, balbuceó. Esto, dije yo, guardando el teléfono con una sonrisa serena, es lo que se siente cuando alguien sí te considera suficiente. Nadie se atrevió a decir una palabra mientras yo recogía mi bolso y caminaba hacia la salida. Pasé junto al pastel, a los meseros paralizados, a los invitados con los ojos bien abiertos. Salí sin mirar atrás. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque eso solo fue la primera parte de lo que tenía preparado. Nicolás pensaba que su orgullo herido iba a ser el peor castigo. Pero lo que no sabía era que yo todavía tenía las llaves de su mundo. Literalmente. Y estaba a punto de cerrarle todas las puertas. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. No con una sonrisa de venganza, aunque sería mentira decir que no me sentía satisfecha, sino con una calma profunda, como si me hubieran quitado un peso invisible del pecho. Ya no tenía que fingir, ni seguir caminando en puntillas por una casa que nunca fue un hogar. A la mañana siguiente, Nicolás me llamó 9 veces. No contesté. Luego me escribió por WhatsApp. ¿Qué hiciste? Fue una broma. ¿Quién es ese tipo? Camila, ¿podemos hablar? Vi los mensajes sin responder. Me preparé un café, le di de comer a mi gato, y me senté en el sofá a mirar por la ventana, pensando en lo que venía después. Porque sí, lo que hice fue escandaloso. Pero no injusto. Lo verdaderamente doloroso apenas iba a comenzar para él. No porque yo fuera cruel, sino porque finalmente iba a experimentar lo que era vivir sin el apoyo constante que le brindaba en silencio. Sin esa pareja insuficiente que llevaba años sosteniéndolo. Yo tenía acceso a todo. Y no porque fuera controladora, sino porque él así lo quiso. Nicolás siempre fue un desastre con los números, con las fechas, con las cuentas. Era el tipo de persona que perdía sus tarjetas de débito al menos 3 veces al año. Así que, con el tiempo, me fue delegando cada aspecto logístico de su vida. Yo pagaba sus servicios, renovaba sus suscripciones, incluso hacía sus declaraciones de impuestos. Tenía acceso a su cuenta de Netflix, a su Spotify, a la app del banco donde compartíamos gastos y, lo más importante, a su correo del trabajo. Sí, ese donde tenía agendada su reunión crucial con el nuevo director de operaciones, el tipo que decidiría si le daban el ascenso. En algún momento me volví su secretaria, su contadora, su asistente. Todo sin salario, claro. Porque así somos las parejas serias, decía él. La ironía era deliciosa. Decidí comenzar despacio. Primero cancelé la renovación automática de su gimnasio. Luego su membresía en esa aplicación de citas exclusivas que, por cierto, descubrí meses atrás y fingí no haber visto. Sí, se había hecho un perfil. Decía que era empresario en crecimiento y que buscaba una mujer que se cuide y tenga visión de futuro. ¡Qué chistoso!, considerando que lo único que había crecido en esos años era su ego. Luego cancelé la suscripción premium de su software de trabajo. Sin ella, no podría acceder a ciertas funciones esenciales que usaba a diario. Me metí a su calendario online y eliminé el recordatorio de la videollamada con el director. Reemplacé la notificación con una cita falsa: ir al centro a comprar flores para Camila. Una pequeña ironía que él jamás entendería, pero que me hizo sonreír igual. Y por último, cambié la contraseña de su correo laboral. No lo bloqueé. Solo la cambié y dejé una nota automática de recuperación que decía: considere pedir ayuda a alguien, suficiente. Lo que vino después fue predecible. Me llamó desde otro número. No lo atendí. Luego me escribió un correo desde su cuenta personal, lleno de amenazas, confusión y súplicas. Que había arruinado su vida, que no tenía derecho, que por favor le diera una oportunidad para explicarse. Que si quería, se casaba mañana mismo. Ahora quería casarse. Respondí con una sola frase. ¡Qué curioso, Nicolás! Ahora sí parezco material de esposa, ¿no? Y apagué el teléfono. No fui cruel. No toqué sus cuentas de ahorro. No vacié nada. No me rebajé a su nivel. Pero sí solté las cuerdas. Le mostré lo que pasaba cuando la persona a la que dabas por sentada decidía, un día, no estar más. A través de amigos en común supe que perdió la reunión con el director. Que intentó justificarse con un correo confuso enviado desde otra cuenta, pero llegó tarde. Que su madre estaba furiosa, que lo había dejado en ridículo delante de todos.
Me imaginé esa escena una y otra vez. Ella lanzando su copa de vino, la hermana murmurando algo venenoso, él tragando saliva, sin palabras. Era exactamente la imagen que necesitaba para cerrar ese capítulo. Pero no lo hice. Aún no. Porque había algo más que me debía. No solo a mí, sino a Leandro. Y esa parte, esa estaba por escribirse. No volví a ver a Nicolás en persona desde aquella cena. Pero eso no detuvo sus intentos desesperados. Cambiaba de número cada 2 o 3 días. Me enviaba correos desde cuentas que parecían creadas a toda prisa. Incluso le escribió a Sofía, pidiéndole que me convenciera de hablar con él. Ella le respondió con un audio de 30 segundos riéndose. Literalmente. Solo eso. Sin palabras. Mientras tanto, mi vida con Leandro comenzaba a tomar forma real. Era todo lo que Nicolás no fue jamás. Atento sin ser invasivo, generoso sin esperar nada a cambio, curioso por mis ideas, por mis proyectos. Nunca trató de moldearme. Me amaba exactamente como era. Y por primera vez en años, me sentía libre. No como una versión editada de mí, sino como yo entera. Pero había algo que aún no se había cerrado. Algo que me quemaba por dentro. Porque por mucho que yo hubiese salido de esa relación rota, aún había una historia suelta, una verdad que merecía ser contada. No por mí, por él. Leandro me había pedido que no lo hiciera. Me dijo que la mejor venganza era vivir en paz, que Nicolás iba a hundirse solo. Y aunque una parte de mí entendía su lógica, otra no podía quedarse en silencio. No después de todo lo que aguanté. No después de que su familia, esa pandilla de aristócratas de plástico, me tratara como si fuera un adorno barato. Así que esperé. Esperé al momento justo. La boda de la prima de Nicolás estaba a la vuelta de la esquina. Una ceremonia grande, elegante, el tipo de evento donde todos los miembros de su familia iban a estar, junto con empresarios, conocidos, influencers y esas personas que solo van a una boda para ver quién viste mejor. Nicolás, por supuesto, estaba invitado. Yo también. A través de una invitación directa de la novia, que me adoraba desde antes de todo este drama. Al parecer, ella sí me consideraba material de esposa. En cuanto supe que asistiría, supe también lo que iba a hacer. No por venganza vacía, sino por cerrar el círculo. Por poner el punto final a la historia delante de quienes siempre me vieron como invisible. Me vestí con un conjunto elegante pero sutil. Nada escandaloso. No necesitaba llamar la atención. Ya lo iba a hacer igual. Llegué de la mano de Leandro. Entramos tranquilos, sonriendo, como dos personas que no tenían nada que ocultar. La reacción fue inmediata. Podías oír los cuchicheos, los codazos, las miradas. Nicolás estaba cerca del buffet, con un vaso en la mano y esa mirada perdida que ahora parecía permanente en él. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Se le cayó el vaso. No fui hacia él. No le hablé. No lo miré. Durante la ceremonia, cuando los novios intercambiaron votos y todos lloraban de emoción, sentí la mano de Leandro apretando la mía. En ese instante, supe que todo valía la pena. Pero lo mejor vendría después, durante la recepción. Porque ahí estaba el micrófono abierto. La costumbre de que cualquier invitado especial dijera unas palabras para los recién casados. Y ahí fue cuando la prima me llamó. Camila, ¿quieres decir algo? Siempre has sido como una hermana para mí. Yo dudé un segundo. Leandro me miró preocupado. Yo solo asentí. Me acerqué al micrófono con calma. Me acomodé el vestido, respiré hondo y hablé. Quiero desearle lo mejor a los novios. Es hermoso ver una relación construida sobre respeto y admiración mutua. Porque cuando alguien te valora por lo que eres, no intenta cambiarte. Te acompaña. Y cuando alguien cree que no eres suficiente, bueno, tal vez simplemente no tiene la capacidad de ver todo lo que vales. Algunos se removieron incómodos en sus sillas. Otros me miraban con una mezcla de asombro y comprensión. Nicolás bajó la mirada. Su madre apretaba los labios. Su hermana giró los ojos. Y entonces, sin mirar a nadie más, saqué algo de mi bolso. Un estuche pequeño. Lo abrí. Era el anillo de compromiso que Leandro me había dado. Lo levanté suavemente, dejándolo brillar bajo las luces. Y cuando alguien que sí te ve por completo te pide pasar la vida con él, una no lo duda. Una dice sí.
Un aplauso espontáneo comenzó a crecer. No fuerte, no escandaloso, pero suficiente para ahogar cualquier murmullo de escándalo. Me alejé del micrófono y volví a sentarme al lado de Leandro, que me abrazó con orgullo. No dije más. No hacía falta. Pero justo cuando creí que todo estaba terminado, que esa había sido la última pieza del rompecabezas, alguien se me acercó. Alguien que, hasta ese momento, había sido una sombra en todo esto. Una figura silenciosa que nunca opinó, nunca intervino. Y lo que me dijo cambió por completo lo que yo pensaba que sabía sobre Nicolás. Era su padre. El señor siempre había sido una figura distante. No tan cruel como la madre, ni tan mordaz como la hermana, pero igual de ausente. De esos hombres que se esconden detrás del periódico mientras todo se desmorona alrededor. Caminó hacia mí con pasos lentos, pero decididos, con una expresión que no supe leer al principio. Se detuvo justo frente a nuestra mesa. Leandro se tensó, listo para intervenir, pero el hombre levantó una mano como diciendo: «Tranquilos, no vengo con veneno». «Camila», dijo con voz grave, «¿puedo hablar contigo un momento?» Asentí, un poco desconcertada. Nos alejamos unos metros, lo suficiente para no ser escuchados. Me esperaba una crítica pasivo-agresiva, un intento de lavar la cara de su hijo, o quizás alguna frase seca del tipo: «No era necesario lo que hiciste». Pero no. Lo que dijo fue completamente distinto. «Te debo una disculpa», murmuró, bajando la mirada. «Por años te vi sentada en esa mesa como si fueras invisible. Y lo permití. Vi cómo mi esposa te ignoraba, cómo mi hija se burlaba de ti, y cómo mi hijo te apagaba sin que tú te dieras cuenta. Y no dije nada. Porque a veces es más cómodo no intervenir que enfrentar la verdad de que uno ha criado a un idiota». Me quedé en silencio, sorprendida. Su voz no temblaba. Sus ojos tampoco. «Vi ese video», continuó. «El del otro chico. El que sí te ama. Lo vi porque mi esposa lo volvió a mostrar en el desayuno, quejándose de la vergüenza. Pero no sentí vergüenza por ti. Sentí orgullo. Porque te fuiste con la cabeza en alto. Y volviste más fuerte. Nicolás necesitaba perderte para entender lo que tuvo. Aunque, sinceramente, no creo que lo entienda nunca». Por un segundo, mi garganta se cerró. No porque necesitara validación de él, sino porque esas palabras eran algo que jamás pensé escuchar de un miembro de esa familia. «Gracias», dije con voz baja. «No esperaba esto». «No lo mereces, pero sí lo necesitas», dijo él. «Espero que seas feliz con ese hombre. Y que jamás vuelvas a aceptar que te miren como si fueras menos». Nos estrechamos la mano. Fue breve, pero suficiente. Volví a la mesa, y Leandro me abrazó sin hacer preguntas. La música volvió a sonar, y durante las siguientes horas bailamos, reímos y disfrutamos la celebración como cualquier pareja enamorada. Nadie más se atrevió a decirme nada. Y Nicolás, que había salido a fumar unos minutos antes, nunca volvió a entrar. Días después, supe por un amigo que había renunciado a su trabajo, que había intentado cambiar de ciudad, que sus padres lo presionaban para rehacer su vida y limpiar su imagen, y que, según él mismo había dicho en una borrachera, la única persona que me aguantó de verdad fue Camila, y la dejé ir porque pensaba que era poca cosa. Y ahora me doy cuenta de que era lo mejor que tenía. Pero ya era tarde. Leandro y yo nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla, rodeados de gente que nos amaba de verdad. No hubo lujos. No hubo dramatismo. Solo nosotros, sonriendo al intercambiar votos. En ese momento, mientras él deslizaba el anillo en mi dedo, recordé aquella frase de Nicolás, esa que me marcó por tanto tiempo: «Camila no es material de esposa». Y sonreí, porque al final no se trataba de ser material de esposa para alguien. Se trataba de ser suficiente para una misma. Y yo, por fin, lo era.